estudiante de la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y en este video les voy a hablar del tubo de Crookes. William Crookes es un químico inglés que es reconocido por inventar el tubo de rayos catódicos, por el descubrimiento del elemento talio y por ser el primero en investigar y analizar el gas helio en un laboratorio. William desarrolló el tubo de Crookes, el cual le permitió investigar los rayos catódicos. Aquí podemos observar un ejemplo más o menos de cómo es un tubo de Crookes, que más adelante le explicaré a detalle. William fue una persona muy importante para la construcción y el uso de los tubos de vacío para analizar los fenómenos físicos. Existen tubos muy variados de formas y tamaños porque va dependiendo de los análisis que se quieren hacer de los rayos catódicos. Un tubo de Crookes es un tubo de descarga eléctrica con vacío parcial. Actualmente se construyen de cátodo caliente, quiere decir que se producen los electrones por calentamiento de un filamento, reduciéndose de una forma que en el peligro de la posible emisión de los rayos X. En el tubo de vidrio vacío circulan una serie de gases que al aplicarles electricidad adquieren fluorescencia, de ahí son llamados fluorescentes. A partir de este experimento, Crookes concluyó que dicha fluorescencia se debe a los rayos catódicos, que consisten en electrones en movimiento, y por lo tanto también descubrió la presencia de electrones en los átomos. William creyó haber descubierto un cuarto estado de la materia y lo nombró materia radiante, pero la idea fue superada muy rápido. El tubo de Crookes fue inventado, o bueno, más bien terminado por William Crookes, por eso se debe al nombre por su apellido. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo y hablar de personas que fueron muy importantes para que se pudiera terminar de completar este descubrimiento. Como por ejemplo, Otto von Guericke, físico que es famoso por sus estudios de presión atmosférica y electrostática. Sobre la física del vacío, ha estudiado las propiedades del aire y la creación de un vacío inventando la bomba de aire en 1650. Dos siglos después, en 1855, Heinrich Glaser, físico alemán, inventó una bomba de vacío, la cual podría extraer aire de un tubo de vidrio lo suficientemente resistente como para reducir la presión atmosférica. El uso de esa bomba ayudó a la creación de la bombilla eléctrica y a las siguientes tecnologías de los 50 años que pasaron después. Un amigo de Glaser, Julius Brücker, que es un físico alemán, se le ocurrió conectar uno de los tubos que había hecho Glaser a una batería, y descubrieron que a pesar de que la presión era muy baja, la energía fluía dentro del tubo. Selló un cable en cada extremo de un tubo de vidrio resistente. Dentro del tubo, cada cable estaba conectado a una fuente de alto voltaje. La placa negativa se llama cátodo y la placa positiva se llama ánodo. Tiempo después, Brücker y su alumno Johann Hilbert observaron que con la corriente eléctrica que pasa a través del tubo disminuye la presión de gas y está al mismo tiempo creando una luz brillante color verde pálido. Pero aún así, después de todo eso, tuvieron que pasar 2 décadas antes de que alguien les realizara un estudio más a fondo. Y es ahí cuando entra William Crookes, que en 1875 diseñó nuevos tubos para poder estudiar mejor el fenómeno.
En esta ocasión usó un tubo doblado y observó que el color verde más intenso aparecía en la parte que está enfrente del cátodo y se desplaza por el tubo y choca con el vidrio. Y otro físico de nombre Eugen Goldstein, que también estudiaba los efectos que ocurren con el paso de la corriente eléctrica a través de los gases de baja presión. Le dio el término a lo que provenía del cátodo y lo nombró rayo catódico. Para poder estudiar la naturaleza de todos estos fenómenos, Crookes realizó más experimentos, razonando que si los rayos catódicos pudieran interceptarse antes de llegar al final del tubo, el color que se emitía, que es color verde, desaparecería. Para comprobarlo, introdujo varias cosas, pero la más conocida es una cruz de malta metálica, como pueden observar, la que está aquí en la máquina. Cuando se realiza el vacío en su interior y se aplica una gran diferencia de potencial entre los electrodos, se observa la pieza en forma de cruz, dando la sombra nítida, y esta sombra indica que la radiación proviene del cátodo y se propaga hacia el ánodo en línea recta. La luz en sí misma se comprobó que se debía a la excitación del gas residual por los electrones que se desprenden del cátodo que pasan a través de... Hizo todos los experimentos que se le ocurrieron, pero uno de ellos significó mucho debido a que al mover un imán cerca notó que la luz se movía, que ya no era totalmente recta. Consta de dos electrodos, cátodo y ánodo. El cátodo tiene un potencial eléctrico negativo y el ánodo, por el contrario, es positivo. También pudieron observar que en la aplicación de un voltaje alto, como por ejemplo 25.000 voltios, en el tubo de vacío produce rayos X. Tras muchos experimentos, Crookes pudo analizar las siguientes propiedades en los rayos catódicos. Los rayos catódicos se propagan en línea recta en la superficie del cátodo que los emite, y por eso debe de practicarse en un tubo de vacío. Transportan electricidad negativa, ioniza los gases, y esto quiere decir que hace que los gases sean conductores. Los obstáculos que se alcanzaron por los rayos catódicos fueron la fuente de las radiaciones nuevas, que son los rayos X, que un campo magnético desvía la trayectoria de los rayos catódicos, como explicaba, que emite una luz y hace que aparezca acá la otra cruz, pero alrededor una luz verde brillante, y descubrió que al momento en que le pasaba un imán, la luz se movía siguiendo al imán. Y en ausencia del campo magnético, los rayos viajan en línea recta. Algunos llegaron a pensar que los rayos catódicos en realidad eran rayos de luz, porque cumplían con varias características de los rayos de luz. Así como la teoría de Maxwell, donde dice que la luz consiste en ondas electromagnéticas. Así que por lo tanto, los rayos catódicos podrían ser ondas de luz, pero de frecuencia mucho más alta. La diferencia es que campos magnéticos no desvían los rayos de luz, solamente de los rayos catódicos, debido a que los campos magnéticos ejercen fuerza en la corriente. También que un campo magnético desvía los rayos catódicos de la misma manera que desvía las cargas negativas. Es por eso que algunos concluían que las partículas de los rayos catódicos estaban cargadas negativamente.
Debido a eso, se creó un debate para saber si los rayos catódicos son en una forma de ondas electromagnéticas o en corriente de partículas. Y hasta el año 1897, J. J. Thomson realizó experimentos para convencer a los físicos de que los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente.